Werner, el micrófono es suyo. Aquí hay. ¿Cómo lo movemos? ¿Cómo adelantamos? Aquí para adelante, para atrás. Ok, aquí el puntero. Ok, muchas gracias. Muy buen día a todos y todas. Es un gusto en nombre de la Alianza por la Resiliencia, un consorcio de organizaciones que somos parte de un programa a nivel global financiado por el Ministerio de Cooperación de Holanda, poder compartir los resultados de un estudio muy focalizado que realizamos en la microcuenca del río Masá, como parte de la estrategia de implementación del programa de la Alianza por la Resiliencia, y que tiene como enfoque principal la reducción de riesgos de desastres a partir de la aplicación de medidas de adaptación a cambio climático y manejo y recuperación de ecosistemas. Vamos a ver si esto funciona. Sí, está. Hay un error con las presentaciones, con el orden de las presentaciones. Ok, gracias. Ok, hoy sí. Ahora sí. De acuerdo. Bueno, para avanzar en el tiempo vamos a... ¿Se pueden ayudar con esto? Porque... Por favor. Perfecto, gracias. Bueno, un poco lo que hemos compartido hace un momento, no me voy a detener mucho en esta lámina. La intención es que nosotros hemos intentado trabajar el tema de reducción de riesgos de desastre a través de diferentes esfuerzos. Esto ha sido también algo que se ha hecho a nivel de organizaciones nacionales e internacionales, ¿verdad? Y buscar la resiliencia como un concepto nuevo que estamos intentando trabajar y que incluye no solo reducir sus riesgos inmediatos, sino poder fortalecer su capacidad de respuesta y de adaptación y de recuperación post-eventos, y sobre todo con una variabilidad alta en el clima. Esta es la cuenca, es el pequeño mapa de la cuenca donde estamos trabajando. Estamos nosotros ahorita, el estudio se abordó en 10 comunidades de la parte media de la cuenca del río Masá, que está ubicado en la región de Boca Costa de los municipios de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá, ¿verdad? Y que es una cuenca contribuyente del río Nahualate. El estudio básicamente tuvo una metodología basada en reuniones participativas, aquí está más o menos el promedio de personas que participaron, reuniones de grupos focales por comunidad, semiestructuradas e informantes claros, sistemas agrícolas y agroforestales existentes en la región. Producto de este estudio, se hizo un inventario de cuáles son las especies vegetales de mayor importancia para la alimentación, la producción de energía y uso medicinal, ¿verdad?
priorizando aquellas que se han adaptado de manera natural a condiciones extremas del clima, como temperatura, humedad, precipitación, ¿verdad? Y en donde destacan, por ejemplo, la producción de hoja de machán, que, bueno, creo que muchos de nosotros la conocemos. Es una hoja que regularmente se utiliza para empacar tamales, ¿verdad? Entonces, el 80% de la población, si no estoy mal, el estudio lo refleja, depende de la producción y comercialización de esa hoja. Se ha extendido bastante en la región su cultivo. Muchas veces va en asocio con aliso, ¿verdad? Y los otros productos que hemos encontrado ahí y que fueron priorizados es el maíz, el frijol piloy, la hierba mora y el aguacate. De esa cuenta se establecieron algunos modelos de especies priorizadas, ¿verdad? Básicamente dos: un modelo agroforestal, en donde hay un asocio de machán con aliso, ¿verdad? El otro que también se trabaja mucho ahí es el de pacaína, y un poco en la parte más baja de la región donde hicimos el estudio encontramos café más chalum en el tema de los modelos agroforestales. En el tema de los modelos agrícolas, pues básicamente el de milpa, ¿verdad? Y el modelo de frijol de piloy más hierbas, asocio con hierbas. También se hizo una identificación, una tipificación de cuál es la tecnología y la estrategia en términos agrícolas y forestales que se manejan y los objetivos, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí se identificaron básicamente cinco tecnologías y estrategias: la fertilización natural, orgánica del machán y la pacaína, el asocio de hierba blanca con maíz, la extracción de plántulas de crecimiento natural, ¿verdad?, en asocio con el machán, la siembra de almácigo de pacaína y variedades locales de semilla, y cuál es el objetivo que regularmente la comunidad tiene para cada uno de los modelos que identificamos, ¿no? Como conclusiones, podemos destacar de que los medios de vida de la mayoría de la población investigada son de sobrevivencia, ¿verdad? Hay una poca diversidad agrícola por desconocimiento en temas de tecnificación y de fuentes económicas para la inversión de nuevos proyectos, ¿verdad? Los conocimientos tradicionales en cuanto a la tecnología y los procesos de producción son la base del quehacer de los sistemas agrícolas, y la tecnología para la producción de machán va a ser, como les decía, completamente basada en el conocimiento que se ha venido generando de generación en generación, de padres a hijos. Hay poca o ninguna tecnificación. Por favor. Y entonces, como conclusión, hemos considerado de que sigue siendo necesario poder apoyar a las comunidades en capacitación en diferentes temas: la elaboración de aboneras, producción de hortalizas, árboles frutales, producción de gallinas, el automejoramiento de variedades criollas y estudios de comercialización para productos como la pacaína y el machán, aunque digamos el sistema de comercialización del machán está bastante avanzado. Hay una fuerte intervención de compradores locales que llegan y trasladan después a los mercados grandes como la ciudad de Guatemala o Quetzaltenango esta hoja, ¿verdad? Dentro de los numerajes claves es que la experiencia que se ha dado a través de los años en las prácticas de cultivo y el traslado de saberes de generación en generación han contribuido a que estos sistemas tengan características que pueden hacer frente a los cambios climáticos, ¿verdad? Por lo que de una u otra manera han venido desarrollando diferentes formas de resiliencia de forma natural, ¿verdad? Y la agrobiodiversidad de esta cuenca está estrechamente relacionada con las comunidades. La tecnología y los procesos de producción se basan en conocimientos tradicionales y locales. En el tema de cómo lo vinculamos con las líneas de investigación en Guatemala, consideramos que sigue siendo necesario el caracterizar especies herbáceas, con potencial para la seguridad alimentaria, ¿verdad?
y la idea es poder aportarle a la domesticación de las especies y su posible difusión dentro y fuera del territorio. Antes de terminar y agradecerles el tiempo, solo destacar de que el estudio, más que un inventario, más que un estudio técnico, tuvo un componente importante de autorreconocimiento de los saberes locales. En todos los ejercicios se promovió el que las personas que ahí estaban autorreconocieran cómo es que han venido cambiando de generación en generación, cómo se ha venido moviendo el tema de la producción en la región, porque muchas veces la población joven de estas comunidades no saben los inicios ni cómo se ha venido transformando la vida rural en las comunidades. Entonces, tuvimos resultados concretos del estudio, una tipificación, pero intentamos hacer un ejercicio interno en las comunidades de autorreconocimiento, y de hecho este estudio todavía esperamos llevarlo a un espacio más de difusión, primero al interno de las comunidades y más adelante pues contarlo con otros actores. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del licenciado Edwin Kessler de Alianza por la Resiliencia de CARE. A continuación, solicitamos la presencia de Jim Regan sobre la vulnerabilidad climática, erosión y deslizamientos en el altiplano occidental de Guatemala. Jim es el líder de adaptación al cambio climático para la región de Latinoamérica de The Nature Conservancy. Tiene 21 años de experiencia internacional en conservación y desarrollo. Tiene un doctorado en biología de la Universidad de Michigan y experiencia postdoctoral con el Field Museum of Natural History de Chicago y el Conservation and Research Center del National Zoological Park del Instituto Smithsoniano. Jim, por favor. Gracias a Dios no tengo que presentar sobre agrobiodiversidad. Pues, entonces voy a presentar unos resultados que tenemos de un estudio de vulnerabilidad de los municipios del altiplano occidental al cambio climático, como parte de este programa financiado por USAID, que se llama Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala. Hicimos un estudio de vulnerabilidades a 6 impactos de cambio climático y concluyó el estudio que la vulnerabilidad a erosión y deslizamientos es en función de la pendiente, las características del suelo, etc. Entonces, probablemente va a quedarse como es en el futuro. Pero estamos familiares con eventos extremos de lluvia que causan deslizes. Entonces, por ejemplo, el huracán Stan dejó 250 o 450 milímetros de lluvia durante 11 días en esta pequeña banda del altiplano occidental. Y en las noticias fueron reportados estos deslizamientos importantes durante este periodo. También estamos muy familiares con eventos de erosión y sedimentos en los ríos con eventos extremos de lluvia. Entonces usamos esta plataforma en el internet que se llama Climate Wizard para hacer unos estudios sobre esas amenazas. Usamos un escenario de emisiones B1 porque es el mismo que en el estudio de vulnerabilidad. Y hicimos una comparación con las condiciones históricas y medio siglo. Usamos el Climate Wizard Custom para estudiar estadística, cambio de exceso de humedad. Exceso de humedad es el agua en el sistema después de evapotranspiración, es un poco más fácil en inglés. Evapotranspiración, entonces es agua en el sistema que es disponible para escorrentía y entonces erosión. Para estudiar
deslizamientos, miramos a la cantidad de precipitación que llega durante los 5 días más lluviosos del año. Es una estadística que está disponible en este modelo de Climate Wizard Extreme. Y estos usan 9 modelos de cambio climático, o 15 en este caso, y la escala está bajado a trimestres, 50 kilómetros a 10. Primeramente, lluvia, ¿ok? Entonces, la región tiene bastante lluvia, ¿no? Entonces, hay algunas municipalidades que tienen de 2.000 a 2.500 milímetros por año. Y en el futuro, vamos a ver un poco de sequía. Y entonces, varía entre casi aproximadamente 1.000 milímetros menos en el futuro hasta 100 o 200 milímetros menos por año en el futuro. Y casi 75% de los modelos proyectan condiciones más secas, entonces más secos en el futuro. Entonces, ¿qué va a pasar con erosión y deslizamientos? Por supuesto, tenemos que mirar los eventos extremos dentro de estos promedios. Si vemos la lluvia en los 5 días más mojados del año, podemos ver que históricamente tuvimos un nivel de 60 a casi 100 milímetros durante los 5 días más mojados en el año. En el futuro va a ser casi lo mismo. Pero hay que mirar a las cifras de los modelos. Entonces aquí tenemos los 5 departamentos y las proyecciones de los 9 modelos. Más seco aquí y más mojado aquí. Y podemos ver que varían entre 20 milímetros menos y 14 milímetros más en los 5 días más mojados del año. Pero casi la mitad es más seco, casi la mitad más mojado. Y el grado de cambio es muy pequeño, entonces no hay evidencia de más o menos concentración de lluvia en los 5 días más mojados. Si vemos a exceso de humedad, vamos a ver en el medio siglo una tendencia a ser más seco, ¿no? Pero si vemos a los modelos, podemos ver a los modelos más secos y podemos ver que pueden ser mucho más secos. Entonces esto es 40 milímetros, aquí tenemos 500 milímetros menos agua menos milímetros de exceso de humedad por año. Entonces puede ser muy más seco. Pero hay algunos modelos que predicen casi la mitad, unos años más seco, unos años más mojados. Y es difícil ver, pero esto es 400 menos y esto es 200 más, 4 aquí, 4 aquí. Entonces, si miramos, parece un poco complejo, ¿no? Pues sí, es complejo, pero tenemos aquí encima los percentiles de los modelos, de los 15 modelos. Tenemos grupos por los departamentos y en cada grupo tenemos las cifras anuales y las cifras trimestrales. Ok, y seco es rojo y mojado es verde. Entonces, podemos ver, tengo unos problemas con mi control aquí. Tengo PhD, pero no es en estas cosas. Pues, entonces, podemos ver que la balanza de las proyecciones es mucho más seco. Y podemos ver que hay algunas cifras muy seco anual aquí, 650
y en el periodo de junio a agosto casi 40 milímetros más seco, pero también puede ser un poco más mojado, pero no mucho. Estos son muy pequeños. El más lluvioso es casi 100 aquí. Entonces podemos ver que la balanza está en el lado más seco y algunos trimestres pueden ser muy secos como junio a agosto y algunos no cambian mucho como diciembre a febrero. Entonces, de la sequía en el futuro. Ok, entonces en conclusión, en el altiplano occidental esperamos menos lluvia en el futuro, pero el grado de cambio no es cierto. Hay una tendencia de menos exceso de humedad, entonces menos escorrentía y entonces menos erosión. En general se espera una disminución en la cantidad de erosión, pero existe la posibilidad de unos años o trimestres específicos con más lluvia en eventos extremos, con eventos de alta erosión. Con respecto a lluvia en eventos extremos, los modelos proyectan menos concentración de lluvia durante los 5 días más lluviosos. Pero el amplio rango de proyecciones hace imposible tener certeza. Sin embargo, el grado de cambio de medio siglo no es grande. Se espera un cambio no muy grande en la probabilidad de deslizas de hoy. Y estas conclusiones son consistentes con nuestro estudio. Pues entonces, recomendaciones. Entonces, no van a cambiar mucho la probabilidad de ese evento si no cambiamos los usos de suelo. Si peoramos los usos de suelo, pueden incrementar la probabilidad de estos problemas. Entonces, donde las vulnerabilidades de los municipios a estas amenazas son altas en este momento, hay que tomar, hay que hacer cosas para evitar erosión y deslizas de hoy. Y estas medidas pueden incluir medidas para mejorar el manejo del suelo con mejores prácticas de agricultura que hemos visto en las otras presentaciones de hoy. Y si pensamos en los vínculos de investigación en el futuro, quiero concentrar en dos. Uno es si nos preocupamos, yes, you guys understand this, okay, con deslizamientos, es mejor si hacemos unos estudios sobre la estabilidad de los suelos y las cosas que controlan eso, para hacer nuestros esfuerzos más concentrados. Y por supuesto, los modelos de cambio climático no hacen un buen trabajo con la probabilidad y la energía en tormentas y huracanes del futuro. Entonces, algunas investigaciones sobre las tormentas del futuro pueden mostrarnos más sobre la probabilidad de esos eventos en el futuro. Gracias para su paciencia con mi español. Muchas gracias, Jim. Después de pasar el examen de español, que te fue muy bien. Rogamos la presencia de Elmer Adolfo Orrego León, quien nos va a estar presentando su ponencia relacionada con la adaptación de tanto de maíz como de frijol al cambio climático. Él es un ingeniero agrónomo de la Universidad de San Carlos también. Actualmente trabaja en el Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático, el ICC. Por favor, Elmer. Primero que nada, buenos días a todos. Es un gusto para mí presentar los resultados de
Es un gusto para mí presentar los resultados de este estudio que se hizo. Básicamente me voy a enfocar en lo que son las prácticas de adaptación en la producción de maíz y frijol al cambio climático en Guatemala. Bueno, como todos sabemos, la variabilidad climática y el cambio climático han causado impactos o muchos impactos en el país, específicamente en la agricultura. El cambio climático es causado por las emisiones de gases de efecto invernadero que continúan aumentando. No me voy a enfocar mucho en esto porque la mayoría de mis compañeros han hablado sobre qué es lo que causa el cambio climático y cómo se genera. Bueno, para poder adaptarnos es necesario conocer primero a qué nos vamos a adaptar. Y para este caso necesitamos conocer las amenazas climáticas por región o por lugares donde necesitamos adaptarnos. El ICC busca contribuir con la reducción de la vulnerabilidad climática actual, la mitigación y la adaptación al cambio climático en los sistemas productivos. Bueno, aparte de trabajar con caña de azúcar, se ha trabajado con otros cultivos, específicamente con maíz y frijol. En el año 2012 y 2013 se ejecutó un proyecto financiado con el programa CCRD, con fondos de USAID, que es Desarrollo Resiliente al Cambio Climático. Esto con productores de maíz y frijol en dos localidades en el altiplano y dos localidades en las partes bajas del Pacífico. En el altiplano se trabajó en Nahualá, Sololá y Parramos, Chimaltenango. En la parte baja se trabajó en Nueva Concepción y la máquina Centro 1 de Suchipeques. Bueno, este documento se enfoca, esta presentación se enfoca más que nada en la compilación de prácticas de adaptación para los cultivos de maíz y frijol. Se incluyen diversas prácticas de tipo tecnológico para cada tipo de amenaza climático. También se estimaron algunos costos de implementación de estas prácticas. Esto en base a algunas parcelas demostrativas que se realizaron. Se recopiló información de 5 talleres que se realizaron, 3 de ellos con profesionales y 2 de ellos con agricultores de los sitios en los cuales se ejecutó el proyecto. Se realizaron 4 diagnósticos comunitarios y más de 100 consultas de documentos con prácticas de adaptación al cambio climático y se complementó con la información resultante del establecimiento de parcelas demostrativas, específicamente los costos. Los talleres se llevaron a cabo con agricultores en los sitios del proyecto y con profesionales, lo que les mencionaba. Los agricultores, básicamente ellos, lo que se trabajó es identificar las prácticas de adaptación de los sitios, y con los profesionales se trabajó, con los agricultores se trabajó detectar las amenazas climáticas y con los profesionales las prácticas de adaptación a estas amenazas climáticas. Dentro de algunos resultados que de estos 5 talleres y más de 100 consultas fueron que las amenazas que más sufren los agricultores son sequías, fuertes vientos, fuertes lluvias, heladas y el aumento de temperatura. Esto en función del sitio. Por ejemplo, para Parramos y Nahualá se detectaron sequías, fuertes vientos, fuertes lluvias y heladas. En cambio, para la máquina y Nueva Concepción, sequías, fuertes lluvias, fuertes vientos y el aumento de temperatura. Entonces acá
acá lo que tenemos son algunas de las prácticas que los profesionales que asistieron a los talleres recomendaron o que ya se están realizando en los sitios y en los 100 documentos que se consultaron. Por ejemplo, el riego, el uso de materiales tolerantes, la época de siembra, los sistemas agroforestales son fundamentales, el asocio de cultivos, la cosecha y almacenamiento de agua, la conservación de bosques, conservación de suelos, no quema e incorporación de rastrojos, y así sucesivamente. Acá solo coloco los nombres de las prácticas, pero en el documento ya aparecen descritas cómo pueden ayudar a disminuir el impacto de las amenazas climáticas. Bueno, estos son algunos costos. Algo que quiero resaltar acá es que lo que más se utiliza en los sitios es el uso de materiales, específicamente en la nueva concepción en la máquina, el uso de materiales tolerantes. Pero si yo realizo un análisis de costos para ver cuánto me cuesta cada práctica de adaptación por ciclo de maíz, veo que el uso de materiales tolerantes, por ejemplo, para sequías, que es lo que más se ha desarrollado, es la práctica de adaptación por ciclo de maíz más cara, pero es la que más se está utilizando. Y así sucesivamente, aunque hay prácticas de adaptación como por ejemplo la labranza nocturna, los drenajes, las cortinas rompevientos, la cosecha y almacenamiento de agua, que son por ciclo de maíz mucho más baratos que utilizar materiales tolerantes. Algunos de estos requieren una inversión bastante grande al inicio, pero se compensa con el tiempo de duración de la práctica en el tiempo. Por ejemplo, hablando ya de conclusiones, acá hablo ya de las amenazas que se encontraron en los sitios: sequías, fuertes lluvias, fuertes vientos, heladas y el aumento de temperatura. Y acá menciono las prácticas de adaptación para estas amenazas. Y algunas recomendaciones es que antes de seleccionar las prácticas de adaptación, se realice un calendario de amenazas durante todo el año. Esto para la planificación de las prácticas que queremos utilizar. Utilizar prácticas que nos ayuden a adaptarnos a varias amenazas climáticas, como por ejemplo los sistemas agroforestales, la adecuación de la época de siembra, el asocio de cultivos, el aporque, el uso de camellones, y tomar en cuenta la viabilidad económica y la duración de las prácticas a utilizar. Aquí algunos mensajes claves. Por ejemplo, para sequías, ¿qué podemos utilizar? Lo que mencionábamos en el cuadro, igual para lo de fuertes vientos, para fuertes lluvias, heladas, el aumento de temperatura, y acá lo que les mencionaba. Por ejemplo, las prácticas de adaptación más caras son de 1000 quetzales por hectárea en cada ciclo de cosecha, que es el uso de materiales tolerantes, ya sea sequías o a otras amenazas. Y las más baratas, que andan en un costo alrededor de 400 hacia abajo, las demás prácticas de adaptación. Entonces, algunos vínculos de investigación es cómo facilitar la información meteorológica a un agricultor para que sepa interpretar. Esto para pronosticar el clima futuro, ya sea una semana, 2 semanas, y el agricultor pueda prepararse. La modelación de los cultivos de maíz y frijol ante los escenarios de cambio climático del IPCC para nivel local. Realizar investigación de las prácticas de adaptación para conocer su efectividad en disminuir el impacto de las amenazas climáticas. La mayoría de prácticas que se mencionan en el libro tienen alguna investigación de respaldo, pero otras no. Entonces, en esas hay que realizar una investigación y conocer qué tanto nos pueden ayudar.
evaluar el potencial de cada práctica, estudiar la intrusión salina en todo el litoral. Es un tema que nosotros hicimos entrevistas con todos los agricultores de La Máquina y en la Nueva Concepción. De todas las entrevistas, solo uno tenía ese problema, pero está empezando. Y acá los autores, María André y el doctor Alex Guerra, que son otros de los autores de este libro. Y esto, gracias. Agradecemos la presentación del ingeniero Elmer Adolfo Orrego de León. Solicitamos la presencia del ingeniero Víctor Hugo García Morales. El ingeniero Víctor Hugo García Morales es ingeniero agrónomo de la Universidad de San Carlos. Actualmente es gerente de la empresa San Juan Agroexport, una de las exportadoras más grandes del país de vegetales frescos. Fue director asociado del Cuerpo de Paz, dirigiendo el programa de manejo ambiental, gerente de la finca en el Ingenio Concepción, investigador del ICTA, presidente también de la Comisión Agrícola de Agexport, miembro de la Junta Directiva de Agexport. Por favor, ingeniero Víctor Hugo. Muy bien, buenos días. Yo voy a tratar de despertar al auditorio, primero con preocupación, pero segundo con objetividad y tercero con esperanza. Guatemala es un país que tiene inmensos recursos naturales, aún. Y realmente quiero que todos ustedes piensen que viven en un país que es un paraíso. Guatemala es un paraíso. Hemos, por necesidad del trabajo, viajado a todo el mundo y realmente no hay como Guatemala. Primero por sus recursos naturales, pero principalmente también por la gente. La gente buena del país es realmente buena y creo yo que tenemos que sobrevalorizar los temas que son valiosos en el país. Por favor, entremos con ese primer precepto para que escuchar esto que es no es una preparación académica. Esto es una exposición de lo que se hace para confrontar los problemas que el cambio climático nos da para ser exportadores, que tenemos que competir en el mercado mundial contra potencias mundiales, pero con el sartén en la mano, teniendo los recursos, el suelo, el agua, el bosque y la gente de Guatemala. Con ese precepto me permito presentar a ustedes este tema. Quisiera empezar por señalar qué es realmente la problemática del cambio climático en la productividad del país y en la productividad mundial. Ustedes tienen aquí esta serie de listas, esta lista de elementos que realmente nos están afectando a nivel mundial y la humanidad es la primera afectada con estos temas. Aquí se habla muchísimo de esto. Creo yo que desde ayer y hasta mañana se estarán enfocando estos temas, por lo cual yo creo que tenemos que entrar clarísimamente mentalizados en que es una realidad el cambio climático. Ya no tenemos que pensar que solo se lee en los libros, ya no tenemos que pensar que es un pronóstico de aquellos sabios que están metidos allá en el norte del país o en Europa. Es una realidad mundial que tenemos que confrontarla, como ahora tenemos que confrontar el que los niños estén buscando irse a otro país porque aquí ya no pueden encontrar cómo vivir. Entonces, con esta serie que ven ustedes ahí, me gustaría continuar y decirles que el incremento de la temperatura ambiente y las épocas de lluvia y sequía impredecibles y erráticas nos han provocado en Guatemala tremendos problemas. El nivel de pérdidas a nivel empresarial, como la empresa que nosotros dirigimos, pues son inmensos y realmente tenemos que recurrir a las entidades bancarias para poder dedicarnos a pagar las deudas que se tienen a raíz del acceso a la productividad.
para nadie es un secreto, esa es una foto tomada de helicóptero. Esta foto la tomamos en el mes de abril porque tuvimos necesidad de viajar con compradores internacionales. Este es en el área que está colindando con Baja Verapaz. Salimos de Santiago Zacatepeques para darles una idea y fuimos viajando rumbo a la Baja Verapaz. Aquí pueden ver lo que nosotros estamos realmente construyendo en el país. Es una deforestación tan dramática que realmente nos tiene que preocupar, y nos tiene que preocupar a todos. Y cuando hablo de todos, hablamos de empresarios, hablamos de gente de la calle, hablamos de niños, hablamos de maestros, hablamos de ministros, hablamos de gerentes, hablamos de maestros especialmente, que tienen que hacer conciencia en la niñez de lo que está pasando en Guatemala. Esta es una fotografía tomada en cualquier lado del occidente del país. Es un maíz al que le cayó helada cuando ni siquiera esperábamos que ocurriera. Y a esta es una arveja que es el de los cultivos líderes que nosotros hemos tenido a través de 40 años de operar nuestras empresas. Pero pueden ver los efectos de una caída de granizo, y esto solo se expone a la temperatura ambiente. Es un producto que ya no sirve para exportar, obviamente porque tiene tejido que ya es quemado. Y este es un efecto de las heladas súbitas e impredecibles también. Pueden ver, es un cultivo de frijol al que le cayó una pequeña granizada en la madrugada, y ese es el efecto que se tiene. Entonces, la escasez de agua para riego y agua potable está en el listado que les puse inicialmente. Pueden verse, y aquí podemos ver que la cuenca realmente está cada día desvistiéndose más de masa forestal. Pueden ver que, y lo que está ocurriendo acá es que cada vez este río tiende a desaparecer, clarísimamente. Vamos a correr. La frontera agrícola y sometimiento del área con vocación agrícola. Esto está pasando en Guatemala y ya no tenemos frontera, hay que decirlo clarísimo. También la deforestación constante que les estaba hablando, con el efecto que tiene aquí en la cuenca, y lo que está pasando aquí es el nacimiento del río Chixoy. Pueden ver las fotografías, producto de la deforestación. Ya no tenemos agua suficiente, y yo no sé qué va a pasar con la hidroeléctrica que está operando esta área del país. Luego, plagas y enfermedades. Ya se ha hablado de la roya. Este es roya, bacterias en el ejote. Esto es virus en el ejote, producto de las altas temperaturas. Pero las preguntas claves que se las pongo a ustedes acá es: ¿cómo impactamos con nuestras actividades productivas al medio ambiente? ¿Y cuál es la solución que se tiene para toda esta problemática? Por aquí deberíamos de venir a escuchar soluciones, y nosotros estamos teniendo necesidad de solucionar esto, porque tenemos competencia directa en precios y en calidades en el mercado mundial, y porque nuestros recursos naturales renovables no están en óptimas condiciones. Entonces, las medidas implementadas de parte de San Juan Agroexpo las hemos dividido en dos partes. Perdón por rapidito, pero ¿qué vamos a hacer, verdad? Primero, en las fincas propias. Este es el listado de prácticas de cultivo que estamos sometiendo ya a nuestras plantaciones, porque de lo contrario no podemos producir. Y aquí pueden ver en el punto 6 el desarrollo de agricultura protegida, y también tenemos todas las prácticas que muchos han expuesto aquí. Y finalmente puedo decirles que el manejo de certificaciones internacionales con el enfoque de cuidado del medio ambiente es también obligado para las empresas como las nuestras. Por eso mismo tenemos que cuidar, pero no solo cuidar nosotros como gerentes, hacer que el productor lo cuide. ¿Cómo lo estamos haciendo? Es trazando las plantaciones en contorno, cultivo de ejote francés, manejo y conservación de suelos y agua, captación de agua de carreteras, de calles adentro de fincas y metiéndolas a acequias de ladera para cosechar agua 300 metros abajo en nuestros pozos. Eso lo estamos haciendo. Esta es una fotografía de una finca propia. Procuramos cosechar el agua. Esta es una fotografía de Baja Verapaz, que esto, si ustedes pueden ver la cuenca, esta estaba muy cubierta antes, y pueden ver que el lecho del río llegaba hasta aquí antes, pero ahora cada vez se va reduciendo más, porque se está descubriendo la masa forestal. Luego cosechamos el agua con reservorios,
Tenemos también impulso con los pequeños productores a riego por goteo y a coberturas para que nos ayuden a tener mejor utilización por la evapotranspiración del agua. También tenemos programas permanentes de reforestación en las fincas propias. Con mucho gusto, quien quiera puede visitarnos. Estamos desarrollando agricultura protegida, como les decía. Estamos haciendo agricultura como esta, ejote francés y arvejas metidas en macrotúneles. Esto es una práctica muy cara, pero la rentabilidad puede pagarse con el tiempo, 5 años mínimo, para poder pagar los costos de infraestructura. Barreras rompevientos, aquí estamos enfocando esta barrera que hicimos de un pasto, pero bien denso, para que nos ayudara a retener los vientos, no desviarlos. Capturamos excedentes de agua y los almacenamos en reservorios. Manejamos cuencas hidrográficas. Esto es lo que tenemos que procurar hacer al nivel de Ministerio de Agricultura, al nivel del Ministerio de Ambiente, al nivel del INDE, ¿verdad? Para hacer la protección de las cuencas. De otra manera no tendremos agua en el futuro en los lechos de los ríos. Ahora, ¿qué hemos implementado con nuestros pequeños productores? Aquí tienen ustedes el listado: condicionamiento del trabajo, forzándolas a prácticas de conservación de suelos y agua. Estamos impulsando riego por goteo, como les hablaba. Estamos desarrollando programas de motivación hacia la agricultura protegida. Zonificación y regionalización de la producción. Trabajamos en 15 departamentos del país. Nos movemos de acuerdo a la temperatura, empezando en las partes altas en época cálida y nos venimos bajando hasta llegar a Sanarate y El Progreso. Las producciones nuestras. Aquí están algunas fotografías de estas prácticas de conservación de suelos, de impulso a la facilitación del riego por goteo, de desarrollo de programas de motivación hacia agricultura protegida. Ahí está su servidor con agricultores de Todos Santos, Cuchumatán. Estamos unificando la agricultura, como les decía. Estamos desarrollando un tema últimamente de compra y distribución de tierras con el pequeño productor. Nosotros compramos la tierra, tecnificamos la finca y luego entramos a arreglos con ellos para venderles fincas certificadas. Este es un tema que recién lo hemos empezado a desarrollar. Aquí tenemos al cura que llegó a bendecirnos la tierra. Y luego, ¿qué nos falta hacer para enfrentar lo que viene? Y esto es lo más importante, creo, de la charla que estamos dando. Desarrollar programas de educación ambiental, pero como pueden ver, es en todos los niveles, ¿verdad, señores? COCODES, comités de mejoramiento. Para que podamos realmente trabajar con grupos de acuerdo a la conformación de cada grupo étnico. Y aquí está pues algunas fotografías al respecto a la educación que hacemos. Generamos impulso hacia los programas de reforestación. Quisiéramos empujar, por ejemplo, proyectos exitosos como PINFOR, que como ustedes saben es algo de lo más notorio que hay en el país en este momento, afortunadamente, pero que es muy pequeño para la dimensión del problema. Y procurar y apoyar la conservación y manejo apropiado de las reservas. Esto con el CONAP y con las áreas protegidas, con el programa de áreas protegidas, se puede hacer un trabajo que puede ser muy importante para el país. Finalmente, impulsar la gestión para el desarrollo de programas de conservación, continuar impulsando rotación de cultivos y manejo integrado de los cultivos. Prácticas de enmiendas agrícolas como aplicación de materia orgánica. Esto es más viejo que nosotros, las prácticas estas, pero todo esto ha ido desapareciendo por la tecnología moderna y esto lo tenemos que regresar para que esto sea realmente de éxito para el país en la conservación y impulsar la diversificación con el enfoque de ser más productivos, ¿verdad? Pero finalmente el mensaje que doy, porque ya me pasé de los minutos y qué pena, pero si esto lo hacemos solo nosotros no se puede lograr. Tiene que ser la alianza público-privada la que tiene que hacerla eficiente en este tema. Muchas gracias y perdón por las carreras. Agradecemos a los expositores de esta mesa temática. Agradecemos a Edwin Kessler, a Jim Regan, a Elmer Orrego y al ingeniero Víctor Hugo
García Morales. Lastimosamente, por cuestiones de tiempo, no vamos a poder entrar a una parte de preguntas y respuestas, pero los expositores están a disposición de cada uno de ustedes para que los puedan abordar. Es así como damos por finalizada esta mesa temática y de nuevo agradecemos la participación de los expositores. Muchas gracias.